y amnesia, pero también mi querido doctor, que ya sabes, es muy mediático, mi doc, tiene información de última hora, muy importante también, que nos va a actualizar y a comentar. ¿Cómo estás, mi querido doc? Bienvenido y Muy muchas bien, gracias. buenos días, buenos días a todos. Les mando un saludo, espero que todos estén bien por allá. Les Sí, mi doc. platicaba ahorita con Jorge antes de entrar al aire con todos ustedes que no sé si recuerdan que habíamos platicado aquí respecto al uso de los vaporizadores y los cigarrillos electrónicos, y yo les había dicho que no era bajo ninguna circunstancia una opción segura, que no era una solución, que seguramente con el tiempo íbamos a ir aprendiendo qué era la realidad de la utilización de este sistema para tratar de dejar de fumar los cigarrillos tradicionales. Y entonces, bueno, ayer ya se empezaron a ver casos de gente que muere por la utilización de cigarrillos electrónicos. Incluso hay el caso de un niño que en la escuela consumió una sola vez, o en una sola ocasión fumó un cigarrillo electrónico, un vaporizador de estos, sacan como mucho vapor cuando lo están fumando, y por eso es muy llamativo, y se murió, quedó inconsciente, lo llevaron al hospital y murió. Seguramente la dosis de nicotina que tenía en el vapor era muy alta, además que todos estos vapores que se producen en los pulmones están generando infecciones, las tasas de cáncer son mucho más elevadas. Entonces, desde luego, bueno, pues ya lo habíamos platicado, nada más para que se den cuenta. Seguramente esta noticia les va a llegar allá a México, porque ya ven que llegan un poquito atrasadas las noticias a veces, pero ayer el presidente aquí en los Estados Unidos, el tan querido presidente Donald Trump, ya hizo una prohibición, lo que se llama aquí en Estados Unidos un ban, que es una prohibición, que mucha gente no está de acuerdo. Hay gente que dice que lo tiene que dejar a las fuerzas del mercado y que la gente sepa que se puede morir con eso, pero la FDA, la Administración de las Drogas y los Alimentos y medicamentos, le exigió al presidente Donald Trump que hiciera algo, porque se está convirtiendo en un problema de salud pública. Entonces, afortunadamente la industria de los vapings y de los e-cigarettes no es tan fuerte como la del tabaco, entonces pudieron lograr muy rápido que se emitiera una prohibición. Entonces ya van a estar prohibidos aquí en los Estados Unidos los cigarrillos electrónicos y los vapings, todos esos liquiditos que se utilizan para que la gente los esté fumando e inhalando, y en sustitución del tabaco tradicional. Desde luego siempre la recomendación es no fumar, pero ayer que lo estaba platicando, ayer que lo estaba escuchando, que estaba leyendo la noticia, me acordé que ya lo habíamos platicado, no sé en cuál todos los capítulos, pero esto ya lo habíamos platicado. Si alguno de ustedes se acuerda en qué capítulo lo platicamos, pues ahí nos refresca la memoria. Entonces, el tema de hoy que quería platicar con ustedes, Sí, es resultó peor ahí el remedio, ¿no, mi doc? Resultó peor el presunto remedio con estos cigarrillos electrónicos, perdón, que que el tabaquismo tradicional, digamos. Exactamente, o sea, no es tan fácil estar metiendo sustancias, como lo platicamos, la nicotina y principalmente el formaldehído que contienen todos estos productos que se fuman. Acuérdense que el formaldehído es una sustancia, es el formol, es lo que se utiliza para conservar los cadáveres, de cadáveres humanos y cadáveres de cualquier otro tipo de especie animal. Ajá. El formaldehído es una sustancia que al desintegrarse y formar diferentes componentes menores, pueden afectar de manera tal a las células que esto induce, es un factor epigenético, acuérdense, son factores que están por arriba de la genética, que pueden favorecer la presentación de cáncer e incrementan la frecuencia de cáncer. Desafortunadamente el tiempo es muy breve, de que empezaron los cigarros electrónicos y las vaporizaciones de nicotina con saborizantes. Es muy poco el tiempo que ha pasado como para que nosotros pudiéramos tener un número de casos importantes. En estadística hay algo que se llama el poder de un análisis estadístico, y el poder de un análisis estadístico está determinado por el número de casos que tenemos. Si ustedes leen, por ejemplo, un caso que se dice un caso anecdótico, que es algo que muy frecuentemente la gente usa como para
platicar respecto a un tema de salud. Es muy frecuente que la gente llegue y diga, es que yo tuve una tía, es que yo tuve a mi papá, es que yo tuve una hermana, es que yo conocí un amigo. Un caso no hace una casuística importante. En estadística, en un análisis bioestadístico o en estadística simplemente, nosotros decimos que un estudio de análisis estadístico es muy poderoso, que tiene un poder elevado, relativamente, directamente proporcional al número de casos que presentamos. Entonces, el número de casos que se están presentando relacionados con la muerte o algún tipo de problema de salud, alguna enfermedad deteriorante, una enfermedad incapacitante, no es tan alto. Es decir, el poder de la relación entre la muerte o el daño en una persona por el uso de vaporizaciones o cigarrillos electrónicos todavía no es muy fuerte estadísticamente. Sin embargo, lo que está haciendo que sea altamente sugerente es la relación con los casos. Es decir, no hay ningún otro factor que pudiera haber causado. Entonces se puede establecer una relación causa-efecto con los pocos casos que tenemos con lo que está sucediendo. Entonces esto invita a que se hagan más estudios, que se recopilen más casos y que se vea a gente que está utilizando vaporizaciones, que está utilizando cigarrillos electrónicos, y con base en esto nos demos cuenta si verdaderamente está relacionado. Pero ya se empezó a ver que sí hay relación causal y se ha identificado en los estudios patológicos, en las autopsias, que las sustancias que se producen con el cigarrillo electrónico y las vaporizaciones se encuentran en los tejidos de los cadáveres de las personas que llegan a morir. Entonces, por eso es que se establece una relación causal, no tanto por la fuerza del análisis estadístico, sino por la inevitabilidad para poder decir, este caso no está relacionado con el uso de cigarrillos electrónicos. Entonces, bueno, pues ya cuando llega al nivel de la presidencia, además, el presidente Donald Trump, una de las cosas buenas que tiene es que él es muy sensible respecto a las adicciones, al alcohol, a las drogas, al tabaco, porque él es un tipo que no consume él no toma, no fuma, no baila, aunque hace como que baila a veces, pero no consume drogas, no tiene ningún antecedente de este tipo. Sus debilidades son otras, pero no esas, no el abuso de sustancias. Entonces, es muy particular eso, porque tengo entendido que un hermano suyo se murió porque era alcohólico y utilizaba drogas y todo esto. Entonces es una parte muy sensible. Entonces, bueno, pues ya hay una prohibición a nivel nacional. Entonces esto ya se va a volver una sustancia que va a pasar a ser prohibida, y entonces, bueno, pues lo más probable es que siga habiendo gente que la quiera consumir y que su precio se vaya a elevar mucho y que se vaya a formar parte de un mercado negro, pero ya se va a volver algo que va a ser ilegal en los Estados Unidos, ¿no? Pues ahí está mi querido Doc, ya esta medida, pues como deben de ser, ¿no? En cuestiones de salud, terminante y conclusiva para proteger la salud de todas estas personas y echar abajo pues esos mitos y esa idea que se quería difundir, ¿no? De quienes acostumbraban este cigarro electrónico, de que no era, o de que era totalmente inofensivo, ¿no? Y de que era, totalmente evitaba los terribles efectos del cigarrillo natural. Entonces ahí se acaba este mito y esta falsa idea que se difundía mucho entre quienes gustaban de este hábito. Yo siempre dije, ¿sabes qué? Como la mayoría de los productos de este tipo eran de manufactura o artesanal, la mayoría de estos liquiditos los hacían laboratorios, que como no era una sustancia que estaba aprobada, esto es muy curioso, como no estaba aprobada por la FDA, por la Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos, pues como no estaba aprobada, pero no estaba desaprobada tampoco, entonces no estaba supervisada. Entonces, como no estaba supervisada, cualquiera la podía producir. Y yo creo que dos de las cuestiones que sucedieron ahí es que la dosis de nicotina y de todos los otros componentes no era estándar, es decir, de un frasco a otro tú podías tener una variación muy importante porque el control de calidad, porque no estaban supervisados, variaba. Y lo otro es que el excipiente, es decir, las sustancias teóricamente inherentes que acompañan a la nicotina contenida en estos líquidos,
era desconocido, no sabíamos qué excipiente estábamos utilizando. El excipiente no es otra cosa más que en lo que se disuelve la sustancia que nosotros estamos tomando. Si tienen una caja de un medicamento ahí con ustedes en su mano, van a ver que en donde dice cuánto tiene la tableta, vamos a decir una tableta de ranitidina, tiene 50 miligramos. Si ustedes pesan una tableta de ranitidina en la báscula, no pesa 50 miligramos, pesa más o menos como 2 gramos. ¿Qué es lo que tiene esa pastilla, además de 50 miligramos de ranitidina? Es el excipiente. Y muchas veces las personas tienen efectos secundarios porque se utilizan excipientes de muy baja calidad. Incluso ustedes pueden ver en la caja del medicamento que les digo que dice 50 miligramos de ranitidina y abajo dice excipiente y después tiene las iniciales CBP, que significa con bastante para, y luego dice una tableta. Entonces eso es lo que significa, y muchas veces los excipientes, y esto es lo que hace que los medicamentos genéricos tengan muchas veces más efectos secundarios que un medicamento de marca, porque el excipiente que utiliza un laboratorio de prestigio, es mucho más caro que uno que utiliza un laboratorio que hace medicamento genérico, porque es más económico utilizar excipientes baratos. Entonces muchas veces el paciente ya no tiene efectos secundarios por la ranitidina, sino más bien es por el excipiente, y es por eso que algunos pacientes tienen efectos secundarios, que no alergias, con una marca en especial, pero no con la otra marca de la misma sustancia, del mismo medicamento. Vamos a decir, la ranitidina del laboratorio A les da reacción, pero la ranitidina del laboratorio B no les da reacción. Y eso muy probablemente está relacionado con el excipiente que está utilizando el laboratorio que está elaborando la pastilla A. Entonces, en el caso de los cigarrillos electrónicos y las vaporizaciones, les venden las botellitas con los aceites esenciales, con aromas y no sé qué tanto, y pueden estar utilizando cualquier tipo de excipiente acompañando a la nicotina, y esto al momento de que se quema y se forma vapor y se inhala en los pulmones, está causando reacciones que no podemos medir porque no sabemos qué es lo que tienen esas vaporizaciones. Y desde luego la persona que está en la tienda vendiendo los productos no tiene conocimientos de química fundamental que pueda entender. Además no es responsable, su responsabilidad es vender. Entonces, si nosotros le preguntamos, obviamente esta persona nos va a decir, no se preocupe, a las personas que lo han comprado les encanta y se sienten muy bien y la dosis es muy baja. ¿Y qué dosis de nicotina tiene? Pues la verdad es que no sé. No sabe si son 50 microgramos o miligramos o son 300. No sé. Simplemente los pacientes se sienten muy bien utilizándola. Entonces yo creo que sacaron muy pronto al mercado un producto que no se imaginaron que podía tener implicaciones en la salud, más allá, o sea, minimizaron la utilización de algo. Yo quiero pensar que fue, además del interés comercial que puede tener la gente que lo vende, yo creo que esto fue motivado por el hecho de que querían ya terminar con el alto uso del tabaquismo en población. Entonces yo creo que en un intento desesperado por hacerlo, sacaron al producto y autorizaron los cigarrillos electrónicos y las vaporizaciones, pero realmente no midieron las consecuencias. O sea, no hubo un estudio previo de marketing para poder darse cuenta si realmente esto sucedía. Realmente el estudio de marketing previo a hacerlo a nivel global, pues se hizo ya en la gente, ¿no? Es por eso que muchos medicamentos tienen que pasar la fase de investigación clínica 3, cuando ya se utiliza en personas enfermas y se utiliza como un tratamiento en un estudio aleatorio doble ciego para ver si realmente está funcionando. Entonces yo creo que como se saltaron esta etapa con los cigarrillos electrónicos y las vaporizaciones, por eso es que estamos teniendo las consecuencias que estamos teniendo en este momento, que ya están prohibidos aquí en Estados Unidos, y yo estoy convencido de que muchos países van a empezar a replicar la prohibición, así como lo hizo aquí Estados Unidos. Van a ver que en unas semanas
a haber una prohibición al respecto de los cigarrillos electrónicos en México y en muchos otros países, y Europa va a empezar a presentar mucha más atención a ello. Pues muy bien, mi doc, pues ahí está, y pues la recomendación a quienes nos escuchan también en otros países donde no esté todavía esta prohibición, pues para que tomen en cuenta esto y dejen ese riesgoso hábito, mi doc. ¿Verdad? Así es, que no consume ninguna sustancia, no hay ninguna necesidad. Entonces, pues esa sería la recomendación, que es la misma recomendación que a veces no lo habíamos abordado no venía yo preparado, por eso no les puedo dar más información, pero pero ese es realmente el razonamiento que hay detrás de la utilización de los cigarrillos electrónicos y las vaporizaciones, ¿no? Muy bien, mi doc, pues ahí está este asunto. Y bueno, en el otro que nos tenías preparado, mi doc, aprendizaje, memoria y amnesia. Así es. Pues si quieren, yo nada más les platico tantito y lo abordamos la próxima semana, porque sí es algo que me va a llevar unos 20-25 minutos. Okay. Ya nos subimos casi 20 nos extendimos minutos con el cigarrillo. Pues es muy interesante y además es algo de que está sucediendo ahorita y teníamos que platicarlo, y es algo importante que tendríamos que abordar, y yo creo que es información muy interesante para todos ustedes aquí en Disyuntiva, porque va a ser motivo de conversación. Van a ver que va a ser motivo de conversación en algunas semanas, y ustedes van a decir, no, yo ya lo había oído en Disyuntiva, ya lo hemos discutido, ya nos habían educado. Entonces, acuérdense, CBP, aquí me pone Teresa, es con bastante para. Son las abreviaturas, es la abreviatura que significa con bastante para. Son 50 miligramos de ranitidina y abajo CBP, con bastante para, y al final ponen una tableta, una cápsula, en fin. Entonces, eso es lo que significa, y en todas sus cajitas de medicamentos lo van a ver que está escrito así. Entonces, el tema que había preparado es el tema de aprendizaje, memoria y amnesia. Ahora están encontrando que hay factores genéticos, incluso ya se encontró una mutación genética que muy probablemente está relacionada con un desarrollo temprano de enfermedad de Alzheimer, que era lo que antes se conocía como demencia senil. El concepto de demencia senil ya no se utiliza. La demencia senil ya se clasifica como enfermedad de Alzheimer, y desde luego es como el espectro autista. Hay espectro Alzheimer, es decir, hay gente que tiene Alzheimer muy profunda, hay gente que tiene Alzheimer inicial, y es una enfermedad que es progresiva. ¿Y cómo va progresando? Dependiendo de dos cosas: del patrón genético de las personas y de los factores epigenéticos a los que la persona se fue exponiendo a lo largo de su vida, como otras enfermedades que haya tenido, o como el uso de sustancias, obesidad, en fin, todo este tipo de consumo de alcohol, tabaco, en fin, todo esto. Entonces, el aprendizaje, que es la manera en la que nosotros de alguna manera práctica podemos medir cómo una persona tiene su funcionamiento mental, el aprendizaje es el proceso en el cual se adquieren nuevos conocimientos, se adquiere nueva información, y esto la persona lo integra a su memoria, hace interconexiones y sabe cómo utilizar lo que aprendió en sus actividades cotidianas diarias. La memoria no es lo mismo que el aprendizaje. La memoria se define como la capacidad para retener la información que se aprendió o los conocimientos que se aprendieron. Nosotros aprendemos muchas cosas, nos sentamos aquí en Disyuntiva a escuchar muchas cosas del biólogo Medina Calvario, del INAOE, con el doctor Mujica, las clases de cocina, en fin, todo lo que los chistes del ingeniero Harfuch, pero luego nos queremos acordar del chiste que contó el ingeniero Harfuch y no nos acordamos. Entonces, nosotros aprendimos, nos expusimos a información, pero no tenemos la capacidad de memorizarlo. Entonces son dos cosas diferentes. Claro. Entonces, teniendo esos conceptos claros, nosotros podemos asumir que nosotros aprendemos y recordamos cosas distintas, pero es importante que nosotros podamos entender que esas cosas distintas, ese conocimiento, puede ser que no se procesen y no se queden guardados en nuestras estructuras cerebrales. ¿En dónde se guarda la memoria? Es muy fácil pues que se acuerden. Les voy a enseñar un truco
para que se acuerden. ¿Dónde guarda la memoria el conocimiento? Acuérdense, el conocimiento siempre va montado en un caballo, y es un caballo de mar, entonces siempre el conocimiento está en el hipocampo. Entonces, ahí en esa estructura que se llama hipocampo, que está en el cerebro, ahí es donde nosotros tenemos guardadas todos nuestros recuerdos, la memoria reciente, la memoria antigua, y entonces cuando nosotros tenemos alguna enfermedad que afecta a ese caballito de mar, que afecta a ese hipocampo, afecta la memoria. ¿Y cuáles son estas condiciones que pueden afectarlo? Son los golpes cerebrales, así como le sucede a las personas que juegan fútbol americano, o puede ser un simple golpe en un accidente, una caída. La gente tiene pérdida de la memoria, que puede ser transitoria o puede ser definitiva, o puede ser transitoria, pero luego recuperan la memoria, pero no completamente. Enfermedades cerebrovasculares, lo que la gente le dice la embolia o el embolio, le dicen ahí en el norte de la República, cuando les da una hemorragia cerebral o un infarto cerebral, eso también afecta el hipocampo muchas veces. El alcoholismo crónico es una enfermedad que afecta de manera muy importante la memoria. Las personas que tienen alcoholismo se les olvidan las cosas, y esto desde luego es un factor epigenético que agrava tanto la edad de presentación como la severidad de la enfermedad de Alzheimer. Es decir, la persona va a tener demencia, va a empezar a olvidar las cosas y va a tener un deterioro de su vida en general si es que utilizó alcohol y si tenía la información genética para tener enfermedad de Alzheimer. La otra es la inflamación del cerebro. La inflamación del cerebro se llama encefalitis. La más frecuente es la encefalitis viral. Entonces, estos pacientes que presentan encefalitis tienen pérdida de la memoria. Es una inflamación global del cerebro que desde luego involucra el hipocampo. Y los traumatismos craneoencefálicos. Ustedes muchas veces han oído, es que tuvo un traumatismo craneoencefálico con una concusión o una conmoción. Bueno, esos pacientes también tienen pérdida de la memoria transitoria. Ya en la siguiente plática, ahora sí vamos a nombrar esa intervención aquí en disyuntiva como amnesia. Vamos a hablar de los 4 diferentes tipos de amnesia. Hay 2 tipos diferentes de amnesia, pero hay 2 subtipos. Por ejemplo, estamos a hablar de la amnesia retrógrada, que es la amnesia anterógrada. Si quieren, como preparación de la siguiente plática, vean una película. Es una película que se llama Memento. No sé si la han visto. Es una película de culto. Es una película ya un poco vieja. Es una película, se llama Memento. Es de un tipo, es muy interesante. Y hay otra película con Adam Sandler, en este momento no me acuerdo cómo se llama, pero es una mujer que todos los días es incapaz de construir memorias en su mente, y entonces vive el día como si fuera el primer día. A ella se le olvida todo lo que vivió. Ella se queda en un solo día. Como si fuera la primera vez, Doc, sí. Así se llama. Así es, pero hay una película. Vean esas 2 películas. La primera que les decía, sí me acuerdo cómo se llama la película, se llama Memento. Incluso me acuerdo que el personaje principal se llama Leonard, se escribe su nombre. Y son películas que hablan acerca de la amnesia, que es un fenómeno muy interesante. Vamos a hablar acerca de la amnesia retrógrada. Vamos a hablar de la amnesia anterógrada, y vamos a hablar de otros 2 subtipos. Uno de esos es la amnesia infantil. Hay una amnesia que tenemos todos la padecemos, que se llama amnesia infantil, que no nos permite acordarnos de qué es lo que sucedió antes de que tuviéramos entre 3 y 5 años. Nosotros no vamos a poder acordarnos de cuando teníamos 8 meses, 10 meses, un año y medio, y eso es algo que fisiológicamente existe. Es una amnesia que se llama amnesia infantil, y eso existe en todas las personas. Entonces, la siguiente vez que nos veamos aquí en disyuntiva, vamos a platicar acerca de este tipo de los diferentes tipos de amnesia. Las más interesantes, las más grandes, son la amnesia retrógrada y la amnesia anterógrada, que curiosamente están causadas casi siempre por lo mismo. Sin embargo, depende de la severidad de la causa y depende de cómo responda, porque también eso no lo sabemos, cómo va a responder la memoria de cada individuo. Se presentan diferentes formas de amnesia anterógrada y de amnesia retrógrada. Lo platicamos la siguiente vez. Prepárense viendo las películas que les digo. No me acuerdo cómo se llama la segunda. Si me acuerdo, me meto al chat mañana y se las pongo ahí. Pero me acuerdo que es con Adam Sandler. Sí, como si fuera la primera vez, Doc. Así le pusieron aquí. Al menos. Así es.
Así, entonces, que de hecho están no haciendo un remake en inglés, pero sí, en español se llama así, véanlas. mexicano. Una se llama Memento y bueno, pues esta otra que me dicen como si fuera la primera vez. Son películas bien interesantes porque les habla cómo funciona la memoria y esos casos, aunque les parezca que es así como muy descabellado, sí existen. Yo he tenido pacientes que son así y que se les olvida la última consulta que tuvimos y no se pueden acordar realmente lo que yo les dije y lo que platicamos y no se acuerdan. Y he tenido pacientes que son gente muy querida que yo he atendido durante mucho tiempo, empiezan a tener un deterioro de memoria y yo llego a verlos y ya no se acuerdan quién soy. Pero acuérdense siempre que nosotros convivimos con alguien que tiene enfermedad de Alzheimer, de pérdida de la memoria, aunque a ellos se les olvide quiénes son, a nosotros nunca debe olvidarnos quiénes son. Y en principio son seres humanos que tienen que ser tratados con respeto. Así es, Doc. Sí, también está esta de justamente de Alzheimer con Julianne Moore, no sé si la viste también, donde habla de cómo va ella, y muy joven además, estos casos también que se llegan a dar, ¿no? De Alzheimer a edad temprana, en donde avanzan. Sí, que ella es profesor y se le empiezan a olvidar las cosas, entonces empieza a escribir en papelitos y todo esto. Sí, también es muy interesante. También son películas interesantes. Entonces, véanlas así como en preparación, para que más o menos vayan viendo, y cuando estemos platicando les van a venir cosas a la mente y van a ver que se van a acordar de mucho de lo que vamos a platicar. Es muy interesante. Háganlo hasta como un ejercicio de convivencia con la gente en su casa, en vez de estar viendo tonterías y en las redes sociales. Vean eso, platicamos más de la memoria, yo les digo de dónde leer, dónde informarse más, y es muy muy interesante. Y todos nosotros, en el mejor de los casos, vamos a llegar a una edad avanzada en la cual vamos a empezar a tener pérdida de la memoria, y la gente que nos va a estar rodeando también. Entonces es muy importante que estemos informados para que podamos interactuar de una manera mucho más productiva. En el peor de los casos no vamos a llegar, pero en el mejor de los casos sí. Muy bien, mi querido Doc, pues ahí está, tema de última hora con preparación del siguiente. Como siempre, interesantísimos temas, mi querido doctor, y pues ya estaremos ahí comentando todo este asunto que es de vital importancia para nuestro conocimiento. Gracias, mi querido doctor, te mandamos un abrazo, que tengas excelente fin de semana y nos vemos la próxima. Claro que sí, les mando un abrazo y perdón, fue así más bien como plática de café, pero no, estuvo excelente. Entonces, excelente, doctor. Aquí te pregunta Paco que si hay estudios sobre los efectos en los fumadores pasivos del cigarrillo electrónico. Pues supongo que son más o menos los mismos que con el cigarrillo común, sí, ¿no? Fíjate Francisco, te platico Francisco que así como lo comentaba, que es un capítulo importante en el reporte que hizo la FDA, es un reporte de 17 páginas. En el reporte que pone la FDA dedica, ya no me acuerdo si son 2 o 3 párrafos, en el cual están plenamente conscientes que con el tiempo se va a aprender cuáles son los efectos a largo plazo de las personas que estuvieron expuestas como pasivos, cuando se identifiquen los casos activos y se estudia la población que estaba alrededor y se empiecen a surgir enfermedades en estas personas que con el tiempo podemos ver, y pueden ser cosas que surjan años después. Por ejemplo, aquí en Estados Unidos hay un líquido que se le echa a las hierbas que salen en las banquetas que se llama Roundup, para que se muera de hierba que sale en las banquetas y todo esto, porque hay gente que es muy perezosa y no le gusta estar sacando hierbas, o hay gente que tiene terrenos muy grandes de hectáreas y no puede estar quitando la hierba, entonces regaban este líquido de Roundup, y ahora hay una demanda de estas que se llaman class action, o sea, un grupo de personas demandando a la compañía que lo produce, porque ahora ya identificaron que produce linfoma, y hay muchísima gente que se está muriendo de linfoma que fue expuesta al Roundup. Entonces, en fin, hay veces que no lo vamos a saber hasta dentro de 20 años. Sí, son cosas que pues seguirán bajo investigación, mi doc. Muchísimas gracias, como siempre. Excelente fin de semana, mi querido doctor, y nos vemos